hay una reflexión general que uno diría, ¿para qué es útil la teoría? La teoría política. Porque uno normalmente en el análisis político hay un hábito que es el hábito de la descripción, ¿no? Y normalmente por nuestra formación como universitarios, etcétera, siempre asumimos que la teoría constituye el marco teórico que nos debe servir para poder estudiar un asunto, un fenómeno, un hecho, ¿no? Y ese marco teórico debería orientar las investigaciones, es decir, debería delimitar el alcance de la investigación, debería establecer, debería dotar de ciertos insumos para problematizar el asunto y posiblemente debería ofrecer ciertos argumentos que permitan interpretar de una u otra manera la problemática. O sea, uno piensa que la teoría es como que la guía o la hoja de ruta para desarrollar análisis o investigaciones, ¿no? O sea, normalmente uno piensa que eso es, no estoy diciendo que eso es, ¿no? O sea, normalmente, o sea, se asume que la teoría es ese marco que está ahí, ¿no? Y ciertamente uno diría que esa es una concepción errada, porque en la teoría, en realidad son elementos que nos deben servir para poder interpretar el caso particular, ¿no? Que nos deben servir, o sea, no es la guía, no es la hoja de ruta, no es el marco que establece la orientación del análisis, ¿no? Es muy errado eso porque muchos cometen ese error porque lo que intentan hacer es encasillar la realidad a los presupuestos teóricos que están ya preestablecidos. Entonces, y esto es muy habitual, ¿no? O sea, en las diferentes perspectivas. Entonces, uno normalmente agarra las investigaciones, o los trabajos, o las tesis, y el 50-60% de la investigación va teórico, todo el debate teórico, etc. Y las últimas 20-30 páginas de la investigación, en realidad. Entonces, creo que esa es una visión errónea, ¿no? O sea, porque ese es un mal uso de la teoría. La teoría debería servirnos así como estas enseñanzas, estas lecciones que tienen cierto asidero, cierta acumulación de experiencia y de reflexiones que nos están diciendo que había que tomar en cuenta para poder interpretar el caso particular, o para poder sacar lecciones de la teoría que nos permitan direccionar, seleccionar nuestras intervenciones, ¿no? Pero nunca la definición última de ellas. Por eso hay muchos debates. Zabaleta Mercado mismo decía y buscaba construir una teoría local, ¿no? Una teoría local de la política, una teoría local de interpretación de las dinámicas institucionales del Estado, etc. Entonces, ¿por qué? Porque desconfiaba mucho de estos ejercicios en los cuales como que uno se agarra de las concepciones normativas, de las concepciones generales e intenta aplicarlas, encasillarlas mecánicamente a la realidad. O sea, y claro, yo he visto muchas investigaciones en las cuales se presenta muy bien el argumento teórico y al parecer también muy bien toda la descripción empírica, toda la explicación que da sustento a la investigación. ¿Por qué? Porque buscan esos datos que llenen el presupuesto de la categoría o el presupuesto de la argumentación teórica. Es como decir, hay relaciones de clase. Entonces buscan que efectivamente existan relaciones de clase y las fundamentan, las afirman. Es decir, en otras palabras, se sujetan a la estructura teórica y no tanto al hecho o al fenómeno que está sucediendo más allá de la teoría. Entonces, como que hay que volcar el ejercicio. O sea, la teoría es lo que uno diría, nuevamente son herramientas que nos sirven para el análisis del caso particular, del hecho o del fenómeno.
no al revés. No encasillar el hecho del fenómeno a la teoría, sino que ver los fenómenos, si se quiere describir los fenómenos, sorprenderse frente a los fenómenos, y a partir de ello, es decir, utilizar ciertas referencias teóricas que nos permitan comprender ese fenómeno. Porque ese fenómeno, de alguna manera, ha sido abordado por X y Y sujeto, por algún otro teórico, por algún otro analista, y no solamente una vez, sino de forma recurrente, que posiblemente aparezca como una enseñanza política. Entonces creo que esta es un poco la utilidad de la teoría, ¿no? O sea, la teoría política en particular, es como que esta lección de los clásicos, o sea, ¿qué nos dicen los clásicos? ¿No? Es como decir, ¿qué es un clásico? Norberto Bobbio decía, un clásico es aquel que traspasa su época, pero no quiere decir, o sea, traspasa su época, ¿por qué? Porque describió muy bien su época, a través de él podemos conocer bien su época, pero también abordó ciertos temas que el día de hoy siguen vigentes, y por lo tanto nos tienen que decir cosas, o nos dicen cosas, ¿no? Nos dicen cosas de las cuales podemos aprender. En esa perspectiva, uno diría, los clásicos nos tienen mucho que decir. O sea, y cuando hablamos de clásicos, estamos hablando tanto de los antiguos como de los modernos. Un clásico es aquel que, de alguna manera, por su producción teórica, nos puede ofrecer argumentos que traspasan o que nos sorprenden en términos de reflexiones, en términos de hallazgos de las dinámicas que en la actualidad nos siguen interesando como asuntos centrales del debate político. En esa línea, uno pudiera pensar de que hay ciertos temas recurrentes en el debate político, ¿no? Que creo que son importantes un poco establecer y debatirlos. Voy a seguir la línea argumentativa de Norberto Bobbio, que en su pretensión quiso construir una teoría general de la política. Porque se dio cuenta de que hay distintas lecturas, distintas versiones, hay una diversidad de autores, pensadores, si se quiere, de reflexiones en torno a la política, y que era necesario sistematizar para poder un poco ordenar el debate político, o sea, para poder un poco, siempre era un clasificador, yo diría, Bobbio. ¿No? Y si uno, cuando ustedes leen a Bobbio, de alguna manera van a encontrar siempre un clasificador, alguien que está estableciendo diferencias, está estableciendo continuidades. Entonces siempre uno va a encontrar una riqueza de clasificaciones que nos permiten entender la dinámica política, o nos permiten establecer ciertos niveles de la argumentación y de la reflexión. Entonces, por ejemplo, para él hay como que en esta idea de construir una teoría general de la política, como que establece 4 grandes problemáticas, o lo que él denomina los grandes asuntos canónicos del debate político. O sea, cuando decimos canónicos, son aquellos debates que desde siempre estaban entre nosotros, ha estado entre nosotros y continúa hoy, posiblemente continuará mañana. O sea, siempre son los debates que han tenido distintas respuestas, y que no hay una respuesta final, y que el día de hoy nos siguen preocupando, siguen siendo los debates con los cuales nos estamos rasgando las vestiduras en términos de construir interpretaciones sobre estas temáticas. Uno es una pregunta sencilla, que hay distintas respuestas para esa pregunta, y es la pregunta: ¿qué es la política? ¿Cuál es la esencia de la política?
Este es uno de los temas canónicos que aparecen desde Platón, que hasta el día de hoy seguimos discutiendo. ¿Qué es la política? ¿Cuál es la esencia de la política? Las distintas respuestas que se van a dar a esta pregunta obviamente van a ir marcando las tradiciones político-culturales. Para muchos van a vincular su respuesta a unas concepciones, si se quiere, muy cercanas a las nociones vinculadas a la moralidad, ¿no? A una caracterización de la política en la lógica del bien, del buen político. Pero para otros, desde una perspectiva más realista o más pragmática, van a caracterizar a la política como el campo de las decisiones, ¿no? De las decisiones que tienen efectos vinculantes en grupos, en colectividades, etc. Pero si se quiere decir, todas estas caracterizaciones que por suerte la filosofía política y la teoría política nos traen al presente, tienen sus sustentos, sus argumentos muy racionales en términos de dar un sustento, una argumentación respecto a la esencia de la política. Se dice que el que posiblemente se ha acercado más al tratamiento de la esencia de la política, o cuál es la esencia de esta búsqueda de una respuesta satisfactoria a la idea de la política, es obviamente la propuesta de Maquiavelo, ¿no? Su obra clásica, El Príncipe, que como ustedes deben saber es un libro que fue escrito no tanto para el público, no tanto para hacerse famoso como escritor, como filósofo, sino más bien tenía un interés muy práctico, muy pragmático en realidad. Un interés, es decir, de cómo él no podía dar regalos al rey, que estaba ya en el exilio, estaba fuera de la política, le interesaba, es decir, regresar al campo de la política y se ofreció y decía, ¿qué puedo regalarle al rey? O al príncipe, en este caso. Lo único que podía regalarle fueron sus experiencias como político. Entonces, uno diría, este es un texto, ejemplo de este esfuerzo, de este debate respecto a lo político, perdón, respecto a la política. Y que obviamente para muchos, por ejemplo, Maquiavelo es la encarnación del demonio, ¿no? O sea, Maquiavelo se caracteriza a muchos sujetos como maquiavélico precisamente porque dicen Maquiavelo es un actor que ha separado radicalmente la dimensión de la moralidad con la política. Y se expone y se le achaca y se le dice que Maquiavelo ha dicho, aunque nunca ha dicho, que el fin justifica los medios. Entonces, ahí hay un debate político, hay un debate que el día de hoy seguimos, creo que se ha ido ampliando más este debate porque se han introducido concepciones nuevas que dan cuenta a la tradición de lo que es el realismo político, el realpolitik. Este esfuerzo de esta tradición que le llaman conservadora, que trabajan los conservadores, o lo que Perry Anderson, por ejemplo, denomina pensamiento de derechas, que está vinculadas a Carl Schmitt, a Michael Okashevov y otros conservadores que se han preocupado mucho por esta idea de la decisión, por esta idea de la política como objeto de estudio y como un hecho práctico, ¿no? Esta idea que uno puede rastrear en Maquiavelo, esta idea de la verdad efectiva de la cosa. O sea, cuando hablemos de política, empecemos a hablar no de lo que debería ser, sino de lo que efectivamente es una dinámica de tensión y de lucha, Max Weber va a decir, de lucha entre demonios, de disputa en la cual en realidad está una disputa en la cual se está definiendo la dinámica del poder, la dinámica de la vida o la muerte de los sujetos, ¿no? O sea, para ponerlo así en términos más radicales, ¿no? O sea, la política tiene que ver con la vida y muerte de los sujetos y por lo tanto el hecho de violencia penetra la dimensión de la política. Entonces este es uno de los
asuntos canónicos, un asunto del debate continuo. Muchos autores, muchos filósofos y teóricos políticos una y otra vez van a regresar a la pregunta ¿qué es la política? ¿O cuál es la esencia de la política? Para Bobbio, en realidad va a ser el punto de encuentro entre lo que es la tradición de la filosofía política, una cosa es filosofía política y otra es ciencia política. O sea, es el punto en el cual uno diría se encuentra filosofía y ciencia política. Luego se van a ir separando por sus estrategias metodológicas. No por sus intereses, pero por estrategias metodológicas. Por eso Bobbio va a intentar construir una teoría general de la política, precisamente articulando tradición de filosofía política con tradición de ciencia política. O sea, donde se encuentran ambas es en esta preocupación de establecer cuál es la esencia de la política, qué es la política. La ciencia política necesita una definición operativa de política, ¿no? Y por lo tanto se adentra a este debate, continuamente está alimentando este debate, y uno diría no hay una respuesta última, no hay una respuesta final. Lo que hay son construcciones y categorías operativas. Categorías operativas como por ejemplo mencionar que la política son decisiones con efectos vinculantes para todos. Esa es una categoría operativa. No diría, pareciera que esa no es un esfuerzo, es decir, de delimitar, bueno, al rato vamos a ver, de delimitar estas concepciones restringidas de la política, que va a dar cuenta, por ejemplo, a entender que lo político es lo estatal. O sea, nadie puede no discutir eso. O sea, esta identidad, si se quiere, político, igual estatal. Y por estatal entendemos todos los armados institucionales, ¿no? Todas las estructuras institucionales que dan cuenta a la estructura del Estado, pero no solamente eso, sino todas las dinámicas que devienen las estructuras institucionales que se conocen como sistema político, como régimen electoral, etcétera, etcétera. Y uno diría, gran parte de la tradición liberal vincula o sea, tiene una concepción restringida de la política porque entiende que lo político es igual a lo estatal. Fuera de lo estatal, normalmente se concibe como antipolítico. Fuera de lo estatal, normalmente se ve como que está fuera del circuito de lo que debería ser la política. Entonces, gran parte de esta tradición es una tradición que uno diría, sí, efectivamente lo político es lo estatal, pero no solo es eso. Entonces, en este debate, o sea, si bien los liberales van a establecer toda una tradición de pensar lo político en esta relación político-igualdad, lo estatal, van a aparecer otros autores como por ejemplo Hannah Arendt u otros que van a decir lo político aparece en la medida en que 2, 4, 3 o 6 sujetos se reúnen para discutir un tema público. No solo discutir un tema público, en muchos de los casos resolver un asunto público. Por lo tanto, es decir, la política empieza a ampliarse. O sea, la política no solamente tiene que ver, en el caso de esta otra identidad, lo político, de una igualdad estatal, no solamente tiene que ver con los políticos profesionales, que para Max Weber, por ejemplo, serían dos tipos, el político profesional con vocación y los políticos profesionales sin vocación. Los políticos profesionales sin vocación, ustedes saben, serían los burócratas, todos los que reciben un sueldo del Estado, viven de la política, viven del Estado, viven de la política, o sea, y por lo tanto, para Max Weber son políticos sin vocación, ¿no? Funcionarios, etc. Pero hay otros políticos, son los políticos con vocación, es decir, que les apasiona la política y viven para la política, continuamente están conspirando, continuamente están pensando subvertir las estructuras normativas del orden, subvertir las estructuras institucionales, pero en el marco de los dispositivos políticos establecidos, ¿no? Y a eso se conoce como estructura del sistema, los políticos profesionales.
Entonces uno diría, ahí están estos actores claves, estos actores que dan cuenta de la dinámica de lo político, pero una visión, nuevamente diría, restringida, ¿no? Porque de alguna manera restringen que la política solo sucede en los circuitos, o en el circuito de las estructuras institucionales del Estado, ¿no? Y todo lo que eso apertura, porque es bastante, en términos de campos, de interacciones, un poco lo que Fernando trabaja, si todas las estructuras institucionales en cualquier dinámica social importan. Cuando hablamos de estructuras institucionales formales, porque también hay estructuras institucionales informales que normalmente desde la ciencia política no se las abordó, ¿no? Y no se las incorporó en la narrativa de las herramientas de análisis político. Estas otras sí fueron más hegemónicas, estas otras están institucionalizadas, si se quiere, en la dinámica académica, en las investigaciones, etc. Pero como les decía, en este debate de qué es la política aparecen otros, como Hannah Arendt, y no solamente Hannah Arendt, sino otros pensadores que van a pensar que la política no solo es lo estatal. O sea, aquí no hay una relación binaria, ¿no?, de suma cero, sino siempre una visión complementaria o suplementaria, es decir, lo político no solo es lo estatal. Carl Smith diría, lo político presupone al Estado. ¿Qué está queriendo decir Carl Smith con eso en su concepto de lo político? Que lo político es más amplio que el Estado, que lo político es otra condición. Hannah Arendt va a establecer que lo político es la reunión de unos cuantos, de dos, de tres sujetos que discuten un asunto público, empiezan a ser política, y empieza a suceder política porque van a definir, o se va a definir un conjunto de decisiones que tienen efectos vinculantes para ese grupo, para esa comunidad, para esa colectividad. Entonces empieza a aparecer esta idea, si se quiere, de relajamiento, que también es insatisfactorio, no satisface. Si bien el primero no satisface porque es restringido, entender que lo político solo es estatal, en este otro ámbito empieza a aparecer la idea de que todo puede ser política. Todo es susceptible de convertirse en política. Y para muchos entonces esto también es insuficiente. Entonces, ¿cómo nos movemos en este vaivén entre que unos restringen lo político a lo estatal y otros abren y asumen de que todo puede ser política? Y lo demuestran, que todo puede ser política. Lo que antes aparecía como privado, el día de hoy empieza a aparecer como público. Los asuntos que las feministas ponen espacio público, si antes en la convención normativa de la sociedad parecía que era un asunto doméstico privado, la tematización de estos asuntos lo convierte en un asunto público y por lo tanto político. Entonces, como que aquí aparecen estos referentes de relajamiento, si se quiere. Por eso es un tema recurrente del debate continuo de establecer qué es la política entonces. No es satisfactorio decir que todo puede ser política, por lo tanto uno no encuentra un eje de análisis. O bien decir de que solo es lo estatal, demasiado limitado y la crítica del liberalismo es fuerte. Quizás el aporte más importante en esta idea de construir un concepto operativo político es, se dice este aporte de Carl Smith, por querer construir una concepción operativa de lo político. Una concepción más que operativa, específica de lo político. Es como decir, si esto no es, y esto tampoco es, pero no quiere decir que efectivamente no son, ¿qué es lo específico de lo político? ¿Qué vendría a ser lo específico, lo que marca la diferencia respecto a otro tipo de relaciones? Y la propuesta de Carl Smith va a ser esta idea de diferenciar, de establecer que la diferencia entre amigo y enemigo, esta agrupación entre nosotros y ellos,
esta agrupación entre unos y otros establece lo específico de lo político. Aparece este concepto de lo político como más allá de la política. Y obviamente ahí hay todo un desarrollo, si se quiere, teórico, para entrar a este tema, a este primer asunto del debate canónico, para que puedan darse cuenta de que es un amplio campo de deliberación, de discusión respecto a esta pregunta: ¿qué es la política o cuál es la esencia? La idea de Carl Smith, ¿cuál es la noción específica? Que creo que siempre hay que tomar en cuenta, porque, para tener una visión, si se quiere, más ampliada de las problemáticas que tienen que ver con la política, de ser capaz de diferenciar, identificar lo que es la política, lo social, etc., otros ámbitos.